Bueno, como bien dijiste en la introducción, venimos de un ataque que está sufriendo la salud pública en general y el Garrahan en particular, que viene ya de larga data. El año pasado hicimos 10 paros, este año hemos realizado distintas acciones, movilizaciones y paros, donde buscamos una respuesta a un reclamo concreto, un reclamo salarial, y lo que hemos recibido son respuestas, pero en el sentido de las provocaciones, ataques, que somos ñoquis, planteos que estamos llevando adelante medidas de fuerza, no por salario, sino porque estamos en contra de un lector biométrico, bueno, distintas ridiculeces que ha planteado el gobierno nacional con sus distintos voceros, funcionarios e incluso el propio presidente Javier Milei. Llegado el punto de esta semana, no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos realizado un paro la semana pasada y conformamos después de varias semanas de discutir con distintas organizaciones y con distintos sectores de la salud, pero también sectores que están luchando, que va desde la educación, compañeros de Georgalos, compañeros de Morbillo, bueno, distintas fábricas que también están luchando. Bueno, hemos confluido en conformar una gran movilización en defensa del Garrahan, contra el vaciamiento del Hospital Garrahan, en defensa de sus trabajadores y obviamente entendiendo que si el Garrahan triunfa frente a la política de Javier Milei, se fortalecen todas las luchas, porque la política del gobierno no es que va solo contra el Garrahan, sino que va contra la salud, educación, etcétera. Te paso a preguntar ahí cuáles son entonces los principales reclamos que están haciendo. Obviamente ahí mencionabas parte de este ajuste, pero para meternos más en preciso. A ver, en preciso tenemos por un lado 220 trabajadores que han renunciado. ¿Por qué se dio eso? Porque los salarios son bajos, son muy malos. Entonces lo que estamos pidiendo es un salario mínimo igual a la canasta familiar, que es un planteo para nada descabellado, sino que al revés, es lo que necesita una familia para poder llegar a fin de mes. Por otro lado, estamos pidiendo el pase a planta a todos los contratados. El gobierno de Milei lo que quiere hacer en el Garrahan, cosa que ya sucede en otros hospitales, es establecer un sistema de contratación precaria, por lo tanto tendríamos muchos trabajadores que, lejos de estar en planta permanente, están bajo contratos con renovación. Pedimos el pase a planta a todos los trabajadores. Y bueno, como una conclusión del reclamo general es la lucha contra el vaciamiento del Garrahan, porque si se van los profesionales, si los salarios son a la baja y se siguen yendo más trabajadores que luego no son reemplazados, se pone en peligro el trabajo que surge en distintos servicios del hospital. Para dar un ejemplo, como bien decía, yo soy auxiliar de farmacia. En mi servicio hasta hace un mes y medio atendíamos 400 pacientes ambulatorios que retiran medicación. A partir de la falta de personal, a partir de la falta de presupuesto, digo que eso impacta en la medicación, hemos reducido a 270 el número de pacientes que se atienden por día. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio 130 niños quedan sin medicación. Se interrumpen los tratamientos, se van a su casa sin tener la medicación, por lo tanto, bueno, quedan a la deriva de las posibilidades de continuar su tratamiento, de estar medicados. Bueno, eso está sucediendo en todo el hospital, en distintos servicios. Me interesaba repreguntarte, decías que se fueron ¿cuántos trabajadores en este lapso? Más de 220, digo más porque seguramente esta semana habremos tenido alguna renuncia más que podemos identificarla. ¿Y esos son puestos de trabajo que se vuelven a cubrir? ¿Qué No. pasa con eso? Justamente, a ver, cuando hablamos de un trabajador del Garrahan, hablamos de un enfermero, un técnico, un médico, estamos hablando de personal calificado y formado. Por un lado se forma en la universidad pública, realizan las residencias en el hospital y además adquieren experiencia específica pediátrica en el propio hospital. Si ese profesional, ese trabajador se va, es imposible reemplazarlo inmediatamente. Con estos salarios es directamente imposible. Entonces lo que sucede es que áreas enteras quedan desguarnecidas y bueno, peligra las posibilidades de atención. Quería preguntarte un poco, nos mencionabas al principio cómo están confluyendo distintas luchas en apoyo al Garrahan. ¿Cómo se está dando, cómo se fue dando esa unión, cómo se fue dando ese diálogo con otros sectores? ¿Fue sencillo, no fue sencillo? ¿Cómo lo están llevando adelante? Bien, a ver, por un lado, el Garrahan como tal expresa algo, digo, nosotros decimos es la punta del iceberg, digo, es lo que se ve. ¿Por qué se ve? Bueno, básicamente porque el prestigio que tiene el Hospital Garrahan se lo han garantizado sus trabajadores realizando una atención pediátrica de alta complejidad que, bueno, todo el mundo destaca y que, por otro lado, llega a todos los puntos del país y también del extranjero, países como Paraguay, Perú, Bolivia, Chile. Bueno, muchos niños se atienden en Argentina y para nosotros es un orgullo que suceda eso. Y esa legitimidad que tienen los reclamos del Garrahan han hecho que se ponga sobre la mesa un reclamo claro que es el del salario.
Por lo tanto, otros sectores también han salido a pelear por salario. Hemos tenido contacto con compañeros, por ejemplo, del Hospital Central de Mendoza, que realizaron una medida de fuerza el mismo día que nosotros salimos a pelear. Bueno, lo mismo está sucediendo ahora con los compañeros del Hospital de Clínicas. Lo mismo sucede con otras luchas que, bueno, tal vez tengan otro carácter, digo, luchas contra los despidos, contra la persecución sindical, pero bueno, que entienden en el Hospital Garrahan que si se da un triunfo del hospital, gana toda la clase trabajadora, no es solamente algo sectorial o particular del Garrahan. Creo que eso se ha comprendido muy bien, hemos unificado también muchas acciones con los compañeros jubilados, quienes se movilizan los miércoles. Bueno, ellos iban a realizar una movilización hoy, pasaron su movilización la semana que viene, entendiendo que todos tenemos que estar mañana defendiendo el Garrahan y que si triunfa el Garrahan, reitero esto, va a triunfar la clase en sí misma. Y va a ser una derrota muy fuerte para el gobierno, porque hay distintas derrotas. Por un lado están las derrotas que se dan sobre los choques de camarillas y negociaciones que se dan entre gobernadores, diputados, digo, distintas facciones de los partidos de poder, y otra cosa es cuando los trabajadores podemos imponer una derrota al gobierno. Bueno, apostamos a eso porque entendemos que el gobierno no se lo puede convencer, no es un gobierno al cual se le puede discutir cuál es el carácter que tiene que tener el sistema de salud. Ellos quieren motosierra, ellos quieren destruir el sistema de salud y nosotros tenemos por tarea defender los hospitales y el sistema en sí mismo. Quería preguntarte algo que mencionabas antes que tiene que ver con las residencias, los residentes. Sabemos que son unos sectores más afectados. Quería preguntarte puntualmente sobre ese sector, cómo se fue dando ese ajuste en las residencias, que bueno, entendimos que hace algunas semanas hubo unas modificaciones que empeoraron de manera bastante importante un sector de trabajadores que ya está muy precarizado per se. Bueno, es la lógica de este gobierno. Los compañeros residentes salieron a pelear por un incremento de salario, algo elemental. Estábamos hablando de residentes que cobran 850.000 pesos por salario cuando sostienen y son parte de la columna vertebral del sistema de salud en general, sistema médico, bueno, enfermeros, distintas profesiones que, bueno, los residentes cumplen un rol fundamental. En el marco de ese reclamo, la respuesta del gobierno fue primero amenazas, se dio un incremento que fue menor, amenazas y luego se estableció esta reglamentación, que además es una provocación porque fue el examen de residentes un día y al día siguiente se estableció una nueva reglamentación donde las residencias pasan a ser becas. ¿Qué significa que la residencia pase a ser beca? Que el residente tiene que elegir menos salario, ya sea porque deja de tener las prestaciones y los aportes patronales, la obra social, o porque deja de tener lo que serían los adicionales que otorga un determinado hospital. En el Garrahan se pagan recursos genuinos. Bueno, si elegirían ser parte de la beca ministerial, dejarían de cobrar esos recursos. Por lo tanto, la lucha del residente entendemos que es la misma lucha que llevamos adelante los trabajadores de planta, porque el residente es personal en formación, pero antes que nada es un trabajador. Quería preguntarte por la ley que se está tratando en el Congreso, ¿no? La ley de emergencia sanitaria en salud pediátrica. Bueno, ¿qué expectativas tienen respecto de esta ley? Si sabes en qué consiste, algunos aspectos que tiene esta ley y, bueno, eso, las expectativas, tomando en cuenta que este gobierno, ley que sale, ley que veta. Bueno, ¿qué esperan? Bueno, hay dos cositas sobre eso. Por un lado, bueno, a ver, la ley en principio lo que implica es un incremento presupuestario y también un incremento de los salarios en términos reales. Por lo tanto, tiene un contenido progresivo desde el punto de vista del reclamo que venimos llevando adelante. Ahora, el segundo aspecto es, bueno, ¿qué expectativas tiene uno sobre lo que se legisla? Y eso es interesante porque a lo largo de este año y medio hemos tenido una clase, si se quiere, magistral de cómo funciona el Congreso. Y en el Congreso realmente lo que se imponen son otros intereses y otros negociados. O sea, también está la posibilidad del veto una vez que avance una legislación. Por lo tanto, entendemos que es un camino sinuoso el que se puede presentar dentro del Congreso. Eso no quiere decir que no apoyemos. Apoyaremos y lucharemos para que se puedan concretar los proyectos de ley, pero entendiendo que el terreno nuestro, el terreno que tienen que tener los laburantes, el que más seguridad le otorga, sigue siendo la calle, sigue siendo la lucha, la huelga, y ese es el camino que tenemos que desarrollar. Creemos que mañana tiene que ser un primer paso para desarrollar algo más. Después se acompañan los proyectos de ley, bueno, será muy importante, pero teniendo en cuenta la experiencia de proyectos de ley que eran sumamente elementales y que fueron vetados, como fue el año pasado lo que sucedió con los jubilados, bueno, ahora tuvieron un revés, pero bueno, no confiamos en los choques de camarillas que muchas veces se dan entre diputados y senadores, que después si terminan arreglando algo, el pato de la boda termina siendo los laburantes. Para nosotros la clave sigue siendo la movilización y desarrollar estos proyectos de ley que, bueno, se manifiestan progresivos al reclamo nuestro.
Teníamos entendido que inclusive mañana van a contar con el apoyo de familiares de pacientes de Garrahan. Queríamos preguntarte por esto, cómo se generó ese apoyo que a veces, bueno, cuesta que se dé, ¿no? Bueno, lo que decís es claro, es clave, perdón. A ver, en general el Garrahan tiene un apoyo, como decía recién, un apoyo de la población. Y eso es importante, digo, no solamente aquellos que trajeron a sus hijos en su momento, que lo traen en la actualidad, sino aquellos que tuvieron la suerte de no traerlos nunca, pero reconocen la labor que se lleva adelante en el Hospital Garrahan. Y lo que está pasando ahora es un fenómeno que realmente nos sorprende día a día, en el sentido que hay una participación activa por parte de los familiares, por parte de incluso de los propios pacientes también, algunos ya son adultos, otros no, pero tienen un compromiso directo con la lucha del Garrahan, y eso se está dando en muestras muy concretas, digo, hay madres que han organizado bicicleteadas, organizaron carreras, bueno, para mañana van a organizar una presencia muy importante, han organizado, por ejemplo, en distintas provincias, movilizaciones y actos específicos en favor del Garrahan, con historias que son muy crudas, digo, porque estamos hablando de la salud pediátrica de niños con patología de alta complejidad. Entonces, algunos casos incluso de niños que lamentablemente no pudieron, o sea, que fueron, finalmente fallecieron, pero sin embargo la familia comprende el valor que tuvo el Garrahan y para nosotros es hiper emocionante, pero a su vez también demuestra algo más que la emoción, algo más que la solidaridad, que esta es una lucha del pueblo argentino, que esto es una lucha del conjunto de los trabajadores y bueno, para nosotros es clave ese apoyo. Decías antes que hay una mayor sensibilidad, ¿no?, en la sociedad argentina respecto de lo que es el Garrahan. Preguntarte ahí cómo ves eso, si sentís que eso funciona como una base para salir a dar la lucha de una manera un poco más fuerte. Sí, a ver, el gobierno claramente trata de poner todo en la misma bolsa. Nosotros, obviamente, para nosotros es hiper legítimo el reclamo del resto de los trabajadores estatales. Digo, no es que el reclamo del Garrahan es más legítimo que el reclamo que puede existir en un determinado ministerio. El reclamo es muy legítimo. Ahora, es cierto que en el marco de esta lucha hemos recogido una solidaridad. Bueno, como dicen muchos, al gobierno le entró la bala con el Garrahan. Hicieron distintas campañas de prestigio, ninguna de ellas entró, que éramos ñoquis, que la mayoría somos administrativos. Digo, los administrativos son un número muy importante dentro del hospital, en el sentido de la tarea que realizan, pero la mayoría de un hospital, lógicamente, es personal asistencial. Bueno, distintas campañas que no entraron y que al revés generaron más bronca y que generaron más apoyo. Que incluso eso se ve también en los medios de comunicación mayoritarios que no pueden estigmatizarlo como lo harían en otro momento, planteando que somos sindicalistas, planteando que no nos importa nada, que estamos parando un hospital. Bueno, realmente han tenido un problema en ese caso el gobierno. Y bueno, volviendo a una metáfora que me parece que es importante, esta idea de la punta del iceberg, digo, bueno, el Garrahan es la punta del iceberg. ¿Qué quiere decir que somos la punta del iceberg? Bueno, que es lo que se ve, que es lo que el gobierno no pudo ocultar, que es lo que no pudieron tapar, pero también significa que debajo del agua tenemos un montón de otros problemas. Está el sistema de salud pública, está el sistema educativo, están las luchas de los trabajadores que están siendo despedidos, la lucha de los jubilados, de conjunto todos los problemas que estamos viendo los laburantes. Entonces es una responsabilidad para nosotros que emerja el iceberg entero y que todas las luchas estén al frente, porque acá el problema es que Milei no fue contra el Garrahan. Milei fue contra los trabajadores, contra la salud pública, contra la educación pública. Y nosotros tenemos que plantear en esa disyuntiva de uno u otro, bueno, un compromiso fuerte con la salud pública, con la educación pública, con los jubilados, para derrotar al gobierno de Milei. Y lo decimos así, no hay ningún... no estamos exagerando ni planteando nada que no corresponda. Hay que derrotar al gobierno de Milei, porque si Milei va contra un niño que está internado en una sala de terapia intensiva, de un hospital pediátrico, qué sé yo, no sé. Es inhumano, o sea, Exacto. Pensar que la casta es un chico que se atiende en un hospital es un límite, ¿no? Exactamente. Y lo han hecho también, digo, para redondear esta idea, digo, esta idea, el gobierno juega mucho con las imágenes. Bueno, el ministro de Salud, Lugones, que es un empresario, lo cual ya en parte denota cuáles son los intereses que está defendiendo, puso sobre la mesa del Ministerio de Salud una motosierra. Y lo hizo adelante de Kennedy, bueno, el ministro de Salud norteamericano, hace 2 o 3 meses, como una imagen fuerte. Esa motosierra, ¿dónde entra en un hospital? Entra en una sala de terapia intensiva, una sala de oncología, digo. Esa es la lógica que quiere instalar el gobierno, tratando de crear también un halo de insensibilidad total, en la cual el individualismo y la lógica del arancelamiento de la salud privada se imponga por sobre el resto. Bueno, creo que por ahora están
fallando en eso. Bueno, Gerardo, te agradecemos muchísimo. No sé si hay algo más que quieras decir. Obviamente vamos a estar ahí en las calles cubriendo mañana esta movilización importante. Recordamos, ¿no?, la jornada que va a ser a las 16:30 horas en el Congreso de la Nación. Bueno, eso, y remarcarlo. 16:30, vamos a estar todas las organizaciones, vamos a poner, bueno, con una bandera de arrastre, donde es la defensa del Garrahan, de la salud pública y del conjunto de las luchas. Y bueno, pedimos a toda la población que participe, hemos hecho afichar a los propios trabajadores a lo largo y ancho de la ciudad, llevándose afiches los distintos compañeros, hemos tenido una gran recepción del pueblo, y eso es lo que entendemos que tiene que darse. La unidad de los trabajadores frente a un gobierno ajustador es lo que va a terminar va a tirar por la borda el plan de ajuste de un gobierno que para nosotros es criminal, y que la única política que podemos tener los trabajadores es asamblea, paro y movilización.